Cuando me pidieron proponer un tema, pensé en este tema por dos motivos. Uno, porque últimamente sí estamos hablando mucho de estas oportunidades de cómo optimizar CAPEX y OPEX, y por otro lado, las alianzas estratégicas son un factor importante que nos puede ayudar a desarrollar nuevos proyectos mineros. Y más aún si pensamos en las etapas tempranas de un proyecto minero, proyectos que estén en exploración, por ejemplo, o proyectos que aún se estén evaluando si realmente podrían iniciarse una exploración. Y vamos a ver que sí existen muchas oportunidades y muchos desafíos también para poder desarrollar y viabilizar los proyectos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a entender un poco estas, entre preguntas y ejemplos. El primer ítem que vamos a tocar está relacionado con entender los joint venture y las alianzas estratégicas crean valor para los tenedores de bonos. Esto relacionado con un paper. El ítem 2, vamos a poder mirar ejemplos de joint venture en Latinoamérica y vamos a ver específicamente el caso de Nueva Unión, que es un caso de un joint venture en Chile. Como tercer punto, vamos a poder ver qué oportunidades tenemos en Perú respecto de estos joint venture y alianzas estratégicas. Luego de ver oportunidades, vamos a mirar qué desafíos tenemos. Y aquí vamos a encontrar otro paper que habla sobre puentes culturales y el performance de los joint ventures internacionales para poder entender cuáles son esas brechas que tenemos cuando hablamos de empresas de distintas partes del mundo que se unen con un propósito común. Y finalmente vamos a poder encontrar algunas oportunidades que podríamos aprovechar, que deberíamos aprovechar, siendo nosotros un país minero. Sobre los joint venture y las alianzas estratégicas que crean valor para los tenedores de bonos, este es un estudio que se hizo en el año 2015 y en este estudio se analiza sobre si las empresas conjuntas, que son los joint venture, y las alianzas estratégicas crean valor para los tenedores de bonos cuando se hace una examinación del mercado de bonos ante anuncios de ese tipo de negocios, es decir, cómo recibe los inversionistas este tipo de anuncios de dos empresas que van a formar un joint venture, dos empresas que van a hacer alianzas estratégicas por distintas razones, ¿no? Este fue un estudio que toma como base 2.964 anuncios sobre alianzas estratégicas y joint venture que se realizaron entre 1985 y 2011. Seguramente hoy día podremos encontrar un paper mucho más actualizado. Este es el que yo encontré, pero me parece interesante porque desde ese entonces, fíjense, el año 85, ya se habla de estos conglomerados y cómo se pueden generar ventajas competitivas al poder encontrar, por ejemplo, en este estudio de los 2.964 anuncios que se revisaron, los joint venture y las alianzas estratégicas crean un valor significativo. Esto es lo que demuestra este estudio. Esto no es una percepción. Aquí se ha realizado un estudio detrás de este estudio. Para responder a esta pregunta hay una metodología de investigación. Por eso es que recurrir a papers publicados que tienen sustento metodológico nos puede llevar a conclusiones que nos ayuden a avanzar en el conocimiento existente, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo este paper. Que sí se crea valor a través de joint venture y alianzas estratégicas. Y el rendimiento promedio de los bonos también se incrementa para este tipo de alianzas, es decir, es bien percibido por el mercado, ¿no? El mercado de la bolsa de valores. La literatura existente, cuando se ha revisado este paper, también se revisa literatura de años anteriores y aquí se encuentra que la sinergia genera un valor positivo para los accionistas en joint ventures. Este fue un estudio del año 2000 y del año 95 y del año 97. Entonces, en estos estudios se concluye que la sinergia sí genera valor positivo para los accionistas. ¿Cómo generamos sinergias? ¿Cómo generamos trabajo en conjunto a través de joint venture y alianzas estratégicas? Serían una de las modalidades, no son las únicas, pero serían algunas de las formas. También se encuentran estudios que relacionan
que los joint ventures son similares, donde se menciona que los joint ventures son similares a las fusiones, pero están aislados del desplazamiento de la dirección, claro. Entonces, una fusión de dos empresas, cómo se dirige, cómo se organiza cuando dos empresas se fusionan, versus cómo se organizan dos empresas distintas cuando deciden formar un joint venture, ¿no? Las ganancias son un reflejo directo de la sinergia, las sinergias que se puedan dar, ¿no? Entonces, las sinergias son de distinto tipo, a través de joint venture, alianzas estratégicas, fusiones. A su vez, los socios que generan un joint venture pueden tener más poder de mercado a través de la unión y las economías de escala, por ejemplo, en la distribución de canales, tecnología y capital. Estos estudios que se están mencionando aquí no están directamente relacionados con el sector minero, es en general, en las industrias en general, pero ustedes pueden ver que cómo puede calzar perfectamente en el sector minero también, y lo vamos a ver con ejemplos más adelante, ¿no? A su vez, tenemos un estudio del año 97 de Chang, que encuentra que las alianzas estratégicas generan una reacción positiva de los accionistas debido a las sinergias. Entonces, tenemos evidencia a través de la revisión de la literatura que demuestran que este tipo de sinergias, de joint venture y alianzas estratégicas son buenos para viabilizar proyectos, ¿no? En este estudio que responde a la pregunta si los joint venture y las alianzas estratégicas crean valor para los tenedores de bonos, se planteó la siguiente hipótesis. Si la sinergia sobre la riqueza de los tenedores de bonos crean valor para los tenedores de bonos. Y la respuesta es, como resultado del estudio, que sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de este estudio? En este artículo se examinó empíricamente la riqueza de los tenedores de bonos, el efecto asociado con los joint venture y las alianzas estratégicas, e investigar los determinantes que contribuyen a la creación de valor. Se empleó una muestra completa, como habíamos mencionado, que abarca un rango de años de 1995 al 2011, y en una amplia gama de industrias. Es decir, no podríamos nosotros, a través de este paper, decir que este tipo de joint ventures o alianzas estratégicas es mejor en determinada industria que en otra. En este paper específicamente, el estudio es en una amplia gama de industrias. Se encontró que esos joint ventures y alianzas estratégicas crean un valor significativo para los tenedores de bonos, y además una reacción positiva y significativa de los accionistas, y una correlación positiva entre acciones y bonos. Con esta investigación sobre los determinantes del efecto de la riqueza de los tenedores de bonos, muestra que las empresas conjuntas, es decir, joint venture, alianzas estratégicas, crean valor principalmente a través de un aumento de los flujos de efectivo del capital financiero, ¿no? Y la expectativa del mercado de un aumento de las ganancias, porque se están uniendo dos empresas con un objetivo común: generar nuevas unidades de producción, en el caso del sector minero, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, se van a viabilizar nuevos flujos de efectivo, nuevo capital financiero, y eso, si esa unión de joint venture o alianzas estratégicas es de dos empresas bien vistas en el mercado, obviamente genera expectativas en los inversionistas, ¿no? Y ¿por qué no decirlo en las comunidades también? Porque ya las empresas, por ejemplo, que están en Perú, son empresas transnacionales que tienen operaciones en Perú, y por lo tanto son visibles tanto en Perú como a nivel mundial. Y en Perú son visibles también por las comunidades y aquellas que ya son bastante antiguas, que tienen varios proyectos en Perú por largos años, entonces también ya tienen una marca generada aquí. Y si se habla de dos empresas que se unen con la finalidad de viabilizar un nuevo proyecto minero, pues también va a generar expectativas positivas o negativas dependiendo de la trayectoria de cada empresa, ¿no? Para las alianzas estratégicas, el efecto riqueza de los tenedores de bonos está impulsado principalmente por un aumento en los flujos de efectivo de capital operativo y financiero, la expectativa del mercado de un aumento de los ingresos y la proximidad geográfica, que esa es otra característica muy importante para poder lograr alianzas estratégicas y joint venture. Y si vamos a este estudio, que es en una amplia gama de industrias, vamos nosotros poniendo en nuestra cabeza y analizando, ¿y cómo sería para el sector minero? Entonces hace sentido, ¿no?
la proximidad geográfica. Esto nada más como ejemplo de cuáles fueron las empresas que se estudiaron, que participaron, los casos de joint venture en estos periodos del 85 al 2011. En rojo está Perú. Bueno, tomaron una muestra de Perú para ese periodo, pero fíjense que joint ventures en Estados Unidos, la muestra es de 1.759 de 2.626 empresas que se analizaron o joint ventures que se analizaron, ¿no? Igual está Australia, porque los marco en verde porque son algunos de los países que a nosotros nos interesan por dos razones, porque son los principales, las principales empresas que tienen operaciones en Perú, o también son inversionistas en Perú, o también están interesados por los minerales críticos para la transición energética. Entonces, estas empresas están acostumbradas, o estos países tienen... digamos, buenas prácticas sobre generar joint ventures, ¿no? Está Japón con 141 joint ventures y China con 85 joint ventures, ¿no? Luego tenemos sobre las alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas pueden ser de distinto tipo. Aquí en general se han clasificado las alianzas estratégicas y aquí tenemos que también tomaron una muestra de Perú y vemos que de las 3.910 alianzas estratégicas que se miraron, fíjense la diversidad de países que se tomaron, en realidad están de los 5 continentes. Aquí podemos ver que de Australia también se tomaron 31 casos de alianzas estratégicas, en Canadá 118 casos de alianzas estratégicas y en Estados Unidos 3.134 casos de alianzas estratégicas, ¿no? Eso entonces para tener un panorama general y para tener un marco conceptual para decir por qué los joint ventures y las alianzas estratégicas crean valor. Y aquí dice, este paper habla de la creación de valor para los tenedores de bonos, es decir, para los inversionistas, pero también nosotros podríamos hacer estudios que nos lleven a decir que los joint ventures y las alianzas estratégicas generan valor para los proyectos mineros en Perú, generan valor para el Estado peruano, generan valor para las comunidades de las zonas de influencia, ¿no? Basados en estudios similares a esto, ¿no? Bueno, eso entonces como marco conceptual. ¿Qué ejemplos tenemos de joint venture en Latinoamérica? En Latinoamérica tenemos un caso que muchos de ustedes han de conocer, que es el caso de Nueva Unión. Nueva Unión es un caso muy interesante que por cosas del destino lo vengo siguiendo desde el año 2015 porque había un grupo de alumnos que estaban realizando una tesis de la maestría en Gerents sobre alianzas estratégicas, precisamente. Y tuvimos la oportunidad, no fue 2015, fue año 2017, que contactamos a funcionarios que estaban encargados en Chile de llevar adelante este proyecto y nos comentaron sobre cuál era el estatus de ese proyecto en el año 2017. Bueno, esto que inicia en el año 2015, hoy día estamos en 2023, a la fecha sigue igual, ha tenido algunas variaciones que las vamos a ir viendo, pero no es un proyecto que aún esté en etapa de desarrollo y construcción, está todavía antes de esa etapa de desarrollo y construcción, no es un proyecto que hoy día esté en operación, ¿no? Porque también suceden cosas y casos en el camino, como vamos a ver en este caso, pero aquí la propuesta que trae este proyecto es bien interesante y es algo que sí, pues, habría que recoger lecciones aprendidas seguramente, pero en mi opinión es algo que es totalmente viable y bastante bueno como para poder aplicarlo en otras regiones. Aquí tenemos que en agosto del 2015, Tech, que ahora es Tech Resources, y Newmont, Goldcorp anunciaron un acuerdo para combinar sus respectivos proyectos. Un proyecto se llamaba Relincho y el otro proyecto se llamaba El Morro. Esos son los nombres de los proyectos. Estaban ubicados aproximadamente a 40 kilómetros de distancia. Este número, grábense este número porque más adelante lo vamos a necesitar, ¿ya?
También es bueno que sepan los nombres de los proyectos, porque una cosa es el nombre del proyecto y otra cosa es el nombre del tajo, ¿no? Ya los que son aquí mineros saben que es diferente, pero como para que no se confunda. Entonces, estos dos proyectos estaban ubicados a 40 kilómetros de distancia entre sí, en la provincia del Huasco, en la región Atacama, en Chile. Y esto se volvió, pues, un solo proyecto. Es decir, cada proyecto que tenía su dueño, Tech, y por otro lado, el otro proyecto que tenía su dueño, Newmont, deciden unirse y hacer un proyecto combinado y generar un joint venture que viene a ser una alianza conjunta donde cada uno aporta el 50%. Cada empresa dice, formemos el joint venture y va a ser 50% para cada uno. Y la nueva empresa, fruto del joint venture, se llama Nueva Unión. Entonces, de aquí en adelante hablamos de Nueva Unión. El proyecto Nueva Unión es uno de los mayores proyectos de cobre, oro, molibdeno que no se ha desarrollado en las Américas. Así lo dice Tech Resources en su página web, ¿no? Sabemos que Tech Resources tiene su sede en Canadá. Con base en los resultados de una evaluación económica preliminar, la etapa inicial del desarrollo del proyecto Nueva Unión contempla una faja transportadora para transportar el mineral desde el morro hasta un molino de línea única. Y vamos a ver qué es una, porque es un proyecto conjunto. Eran dos tajos, pero cada uno era un proyecto independiente que si no hubiera habido el joint venture, cada uno estaría pensando en su estudio de factibilidad para su propio proyecto. Es decir, cada uno tendría una faja, una planta concentradora, una planta desalinizadora, una línea de transmisión, una red de caminos, pero aquí no. Como se han unido los dos, entonces aquí se habla de una sola faja transportadora para transportar el mineral desde el morro hasta el molino de línea única. Una sola planta concentradora en relincho con una capacidad inicial en el rango de 90.000 a 110.000 toneladas por día, para producir un promedio de aproximadamente 190.000 toneladas de cobre y 315.000 onzas de oro durante los primeros 10 años. Una sola planta desalinizadora porque van a tomar agua de mar y también este proyecto está cercano a la costa. Una sola línea de transmisión de energía, que hoy en día es tan complicado. Conocemos los proyectos mineros en Perú, las autorizaciones que hay que tener para poder generar una sola línea, para poder tener las autorizaciones de líneas de transmisión de energía. Y aquí solamente necesitan pues pedir la autorización para una sola línea, una sola red de caminos. La red de caminos y accesos también es complicada porque los proyectos mineros desarrollan las comunidades, habilitan vías de comunicación, no hay caminos. Muchas veces sí es cierto que un proyecto minero desarrolla su propia red de caminos para llegar a su proyecto, pero muchas veces también está la oportunidad de desarrollar esa red de caminos que sirva no solamente para el proyecto, sino que también sirva para la comunidad, ¿no? Y a su vez, aquí también se habla de un solo puerto. También existen casos en los que las empresas mineras tienen que desarrollar su propio puerto, su propio muelle, pero aquí esto es lo que se logró, ¿no? Entonces, y además este es un proyecto muy interesante porque aquí estamos hablando de producción de concentrados de cobre con contenido de oro y con concentrado de molibdeno. Eso es más o menos lo que se encuentra al sur del Perú, ¿no? Y entonces en Chile, si seguimos la misma franja, también, fíjense cómo también se encuentra lo mismo, ¿no? Y este proyecto tiene una vida útil que se estima en 38 años. El CAPEX, los gastos de capital, son alrededor de 7.200 millones para sus 3 fases. Entonces, adicionalmente a unir los componentes principales, aquí lo que se planteó es desarrollar el proyecto en 3 fases. Y eso tiene como fondo el tema financiero, ¿no? Con posibilidades de expansión y una producción anual estimada de 220.000 toneladas de cobre, 269.000 onzas de oro y 1.700 toneladas de molibdeno durante los primeros 5 años de la vida de la mina. Durante la operación, este proyecto será abastecido en un 100% por agua de mar desalinizada, ¿no? Esta iniciativa
también considera la reducción de la huella ambiental al tener infraestructura común. Este es otro gran beneficio si es que tienes una sola relavera, si es que tienes un solo juego de caminos de acceso, una sola planta, entonces tu huella ambiental también se reduce, ¿no? Y poder hacer el diseño de la inversión de capital en 3 fases también te facilita el monto de inversión inicial que tengas que hacer, ¿no? El enfoque de desarrollo por etapas contemplado, entonces, permitirá que las futuras ampliaciones se financien con cargos a los flujos de efectivo de los proyectos. Es decir, la inversión inicial de ambas empresas para Nueva Unión es un X monto que luego pone en operativo el proyecto, el proyecto empieza a operar, empieza la producción, empiezan las primeras ventas, por ende las primeras ganancias, y con eso se generan flujos de efectivo que son inyectados al proyecto y con eso se va haciendo la fase 2 y la fase 3, ¿no? Con lo que se reducirá considerablemente la necesidad de financiación inicial. Claro, entonces van financiando por partes, ¿no? Y luego el proyecto mismo se financia o se financia ya en menos monto. Este es el esquema de Nueva Unión. Lo que está marcado en color, con flechas en color rojo son los 2 tajos, ¿no? Ese es el nombre del tajo. Uno de los tajos es Relincho y el otro es La Fortuna. Y fíjense, si estas 2 empresas no se hubieran unido, la distancia que había entre Relincho y La Fortuna era de, ¿cuántos kilómetros habíamos visto por ahí? Lo habíamos anotado, ¿no? Alrededor de 40, creo. Y cada uno tendría que haber desarrollado su propia relavera, su propia planta concentradora, su propia faja transportadora, su línea de concentrado, el tendido eléctrico, cómo ir hasta el puerto, su planta desalinizadora. Pero entonces estas 2 empresas pudieron llegar a un acuerdo y establecer un joint venture para desarrollar estos 2 proyectos de manera conjunta. Y entonces así optimizar CAPEX, por ende, en operación optimizar OPEX, viabilizar un proyecto, es más fácil también sustentar hacia el board para pedir financiamiento para un proyecto de este tipo. Los riesgos del proyecto también se ven disminuidos, el impacto de la huella ambiental, el relacionamiento con la comunidad. No son 2 empresas que tocan la puerta de las mismas comunidades, porque de hecho la zona de influencia los va a abarcar a los 2, no. Aquí están uniendo sinergias para tener una sola voz hacia la comunidad y obviamente con un plan de comunicación y un plan de desarrollo de comunidades adecuado, este proyecto va a ver la luz y es un proyecto muy interesante, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? El proyecto original ha sufrido cambios. Se modificó la ubicación del depósito de relaves. Nosotros sabemos que en etapas tempranas de un proyecto minero, cuando se está en la etapa del estudio de factibilidad o en el diseño, pues el depósito de relaves es crítico y hay que pensar y vislumbrar el futuro. ¿Qué capacidad máxima va a tener ese depósito de relaves? ¿Cuál es la mejor zona para ubicarlo que no genere riesgo a la salud y seguridad de las personas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hicieron con este proyecto Nueva Unión es que la ubicación del depósito de relaves la modificaron y la situaron fuera de la cuenca del río Huasco, que de hecho ese era un problema que tenían con la comunidad, ¿no? También se determinó construir una faja transportadora mixta, terrestre y aérea, que irá elevada en algunas zonas estratégicas por la misma caracterización del área geográfica que hay por allá, ¿no? Para el transporte del mineral, y se cambió el diseño de la ruta de acceso al proyecto. El cambio de diseño de ruta de acceso al proyecto yo también lo he visto con bastante frecuencia antes de tomar la decisión, ¿no? Entonces, se van moviendo algunas cosas que han hecho que este proyecto desde el año 2015 aún no vea la luz. La inversión total inicial de los 7.200 millones distribuida en 3 fases operacionales, entonces se decide que en la primera fase se explotará el yacimiento Relincho y se invertirán 3.500 millones. Entonces, un yacimiento primero por 3.500 millones. En una segunda etapa se desarrollará la explotación del yacimiento La Fortuna con una inversión de 2.700 millones. Y finalmente, en una tercera fase, vuelve a Relincho con una inversión de 1.000 millones. Esa es la estrategia que
este joint venture plantea. A su vez, el proyecto contemplaría alrededor de 4.000 puestos de trabajo durante la construcción, con un pico máximo de hasta 8.000 puestos de trabajo. Y para la operación se estima crear 2.600 empleos aproximadamente. Actualmente Nueva Unión se encuentra desarrollando un proceso de optimización de su proyecto que incluye la revisión de su diseño y configuración, así como su plan de trabajo. Más información, aquí tienen el link, pero fíjense, entonces aquí estamos hablando de un joint venture, donde dos empresas mineras que tienen sus yacimientos muy cercanos deciden unirse hacer sinergias para desarrollar un solo proyecto, optimizando el uso de componentes comunes y viabilizando, por ende, la inversión inicial del proyecto y proponiendo estrategias, es decir, en el momento 1 o en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3, entonces te da margen de maniobra y también a su vez permite sustentar cómo se va a ir generando el flujo de efectivo para posterior, ¿no? Ese es el caso del proyecto Nueva Unión, entonces es un caso real, es un caso interesante, y si tenemos ese caso tan cercano en Chile, ¿qué oportunidades tenemos en Perú? Bueno, hace tiempo, hace un buen tiempo, tenemos nosotros como dentro de la plana de profesores de gerencia a Víctor Govitz, y él menciona, por ejemplo, que proyectos como Michiquillay, Conga, Galeno, pueden destrabarse si es que se piensa en empresas conjuntas o en una infraestructura común. Bajo este concepto inicial que hemos abordado ya sobre cómo los joint ventures y las alianzas estratégicas a través de las sinergias que se pueden generar pueden viabilizar proyectos, entonces este es un ejemplo claro de que eso se puede desarrollar, ¿no? Y a su vez también es una manera de tener una huella más pequeña y tener una inversión más optimizada, ¿no? Eso es lo que también se manifiesta en una entrevista que le hacen a Víctor Govitz en Bloomberg. Esto ha sido en abril del 2023, pero igual estos temas se vienen tocando desde hace algún tiempo, ¿no? Otro ejemplo que tenemos es el caso reciente que tenemos de Río Tinto y First Quantum, que se están asociando para avanzar en el proyecto de cobre La Granja, que sabemos que La Granja está también en Cajamarca. Entonces, tenemos Cajamarca como una zona donde podemos ver una gran variedad de proyectos en etapa de exploración o que quieren transicionar hacia esa etapa para poder desarrollar futuros proyectos, ¿no? El gran problema que existe a su vez en Cajamarca, si nosotros le ponemos encima una capa de pasivos ambientales mineros, vamos a ver que existe también una resistencia por parte de la comunidad que no dejan de tener razón porque tienen experiencias negativas de la actividad minera del pasado, ¿no? Y a eso le llamamos pasivos ambientales mineros, que para ahondar más en ese tema podríamos hacer otra charla donde podamos ver y analizar pasivos ambientales mineros y el impacto, por ejemplo, en el desarrollo de nuevos proyectos mineros en etapa de exploración o el avance o la unión misma de sinergias a través de joint ventures o alianzas estratégicas. El caso de Río Tinto, entonces, da la esperanza de que un proyecto tan importante para el Perú como La Granja pueda ver la luz después de tantos años que está en exploración, ¿no? La Granja es un yacimiento minero complejo que está ubicado en las alturas de Cajamarca, que es al norte del Perú, ¿no? Que tiene el potencial de ser una operación grande y de larga duración, con un recurso mineral indicado, inferido, publicado que totaliza 4.320 millones de toneladas, con 0,51% de cobre. Es decir, aquí hay que seguir haciendo estudios de exploración para poder determinar recursos y reservas. Y hay que hacer ese trabajo, ¿no? Y hoy día, con esta unión de Río Tinto y First Quantum a través de un joint venture, esto va otra vez a ponerse en marcha.
¿Cómo se ha producido este joint venture? First Quantum adquiere una participación del 55% por 105 millones y se comprometerá a invertir más de 546 millones en el joint venture para financiar exclusivamente los costos operativos y de capital, es decir, CAPEX y OPEX, para llevar el proyecto a través de un estudio de factibilidad y hacia el desarrollo. Ese es el compromiso de First Quantum, ¿no? Es decir, como tienen el 55%, es el 50 más 1, entonces ellos van a estar a cargo del proyecto, ¿no? Una vez completado el compromiso de financiamiento exclusivo, todos los gastos posteriores se aplicarán de manera proporcional de acuerdo con la propiedad accionaria del proyecto. Entonces, ¿qué dice el presidente ejecutivo de Río Tinto? La granja es un proyecto emocionante, pero complejo, que tiene el potencial de ser una nueva fuente importante de cobre que se necesita para la transición energética, ¿no? Y este presidente ejecutivo dice que se complace en celebrar este acuerdo con First Quantum, que aportará nuevas capacidades de desarrollo combinadas y un profundo conocimiento de la granja para avanzar con el proyecto. Claro, como están en etapas de exploración tempranas, pues hay que conocer realmente la caracterización de la zona para poder determinar recursos y reservas y para poder viabilizar hacia adelante el proyecto, ¿no? Bueno, si entramos un poquito más a detalle y miramos Cajamarca y miramos que está al norte del Perú, podemos mirar entonces Conga, Galeno y Michiquillay. Este es un mapa antiguo, pero fíjense, aquí está Conga, aquí está Galeno y aquí está Michiquillay. La distancia entre Conga y Galeno son 9 kilómetros. La distancia entre Galeno y Michiquillay son 6 kilómetros. La distancia entre Conga y Michiquillay son 14, casi 15 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tenía el proyecto de Nueva Unión de diferencia? ¿Era 9? ¿Era 6? ¿Era 14? Y se hizo el joint venture aquí. Y estamos mapeando 3. ¿Dónde está la granja por aquí? ¿Dónde están los otros proyectos en exploración que podrían ver la luz? Si hacemos un mapa y ponemos puntitos para poder mirar los proyectos que tenemos en Cajamarca. Pero no solamente desarrollo de proyectos, pensemos en la comunidad. Pensemos en cómo podemos viabilizar para la comunidad lo que necesitan, caminos de acceso, temas de electrificación, hoy en día que se habla de la salud, postas, colegios, escuelas, cómo desarrollar y ayudar Estado, empresa, comunidad a poder no solamente viabilizar los proyectos, sino crecer en conjunto, crecer con la comunidad desde estas etapas tempranas de un proyecto, ¿no? Porque muchas veces se piensa que, como soy un proyecto que está en exploración, pues no puedo ayudar mucho a la comunidad, porque no genero flujo de efectivo. No sé qué tan bueno o qué tan malo sea eso, pero hay que pensar realmente en crecer en conjunto. Si crecemos en conjunto, empresa, comunidad y con ayuda del Estado, crecemos todos y todos vamos a poder ver ese objetivo común, la empresa minera desarrollar su proyecto, el Estado poder generar nuevos ingresos para poder ayudar a más comunidades, la comunidad subir de su línea base. Todos se benefician cuando el objetivo es común y cuando hay claridad en determinar los beneficios y el apoyo para cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos tenemos? La teoría es bonita. Cuando hablamos de joint ventures, cuando hablamos de alianzas estratégicas, lo hemos visto en el primer paper, hemos podido ver que efectivamente en el mundo se desarrollan en distintas industrias muchas de estas sinergias. Pero no todo es una maravilla. Existen puentes culturales y el performance para poder desarrollar joint ventures internacionales. También pueden haber joint ventures locales, es decir, dentro de un solo país, sí. Pero normalmente vamos a ver que es la unión pues, de capitales extranjeros con capitales locales, ¿no? De los países que hablemos. Entonces, existen puentes culturales y aquí hay otro paper que habla sobre estos puentes culturales y el performance de los joint ventures internacionales, ¿no? ¿Qué se dice aquí? En este paper, ¿qué se encontró? Porque aquí no estamos hablando de las percepciones que a nosotros nos puede parecer que sí existen o no existen
puentes culturales. Aquí hay un paper que ha estudiado este tema y ha encontrado con evidencia científica en una metodología de la investigación aplicada, las predicciones y hallazgos existentes sobre el efecto de la distancia cultural en el desempeño de las organizaciones internacionales en los joint ventures sigue siendo inconsistentes. Esta inconsistencia se debe a la falta de diferenciar que distancia cultural entre el país de origen y del país de origen de la empresa y el país de sus socios, ¿no? Por ejemplo, el país de origen de la empresa, Japón, el país de sus socios, Perú. ¿Cuáles son las distancias culturales entre Japón y Perú? Distancia cultural entre el país de origen de la empresa, Japón, por ejemplo, y la ubicación del joint venture. Distancia cultural hogar anfitrión. ¿Dónde va a estar el joint venture? ¿Va a estar en Perú? Y entonces, ¿en qué lugar de Perú? O sea, ¿y cómo va a ser eso, ¿no? Este estudio contribuye a la comprensión de los joint ventures, diferenciando explícitamente estos dos tipos de distancia cultural e introduciendo el concepto de puente cultural, que es algo de lo que hay que ser consciente. Es decir, detrás de las empresas están las personas y las personas forman la cultura de una organización. Y a su vez, los países tienen su propia cultura. Entonces, ¿cómo hacemos para que en esta unión, en estos joint ventures o alianzas estratégicas, esta unión de culturas, también lleguemos a un entendimiento para poder lograr los objetivos comunes? Porque si vamos a encontrar brechas culturales, no vamos a avanzar. Por eso es que aquí se habla de puente cultural. Aquí, es decir, cómo viabilizar, ¿no? Esa distancia que hay entre las culturas. Entonces, aquí en este paper se define el puente cultural, que indica que el puente cultural se relaciona con la proporción de la distancia cultural entre el país de origen y el anfitrión, que se compensa al tener un socio en una empresa conjunta, cuyo hogar, la cultura del país, es más similar a la cultura del país anfitrión que la cultura del país de origen. Traducción. Entonces, si yo soy una empresa peruana y hago un joint venture con una empresa japonesa, entonces la empresa japonesa, al tener el joint venture en Perú, la cultura peruana ayuda a que la empresa japonesa también pueda entender mejor la cultura del país, que no es lo mismo que una empresa japonesa sola venga a Perú y quiera desarrollar un proyecto minero como empresa japonesa. Su brecha cultural es más grande para lograr un entendimiento. Entonces, aquí, por lo menos en este paper, se habla de eso, ¿no? De ese puente cultural que habla de la distancia cultural entre el país de origen y el anfitrión, que se compensa al tener un socio en una empresa conjunta, ¿no? Teoriza cómo el puente cultural afecta el desempeño del joint venture y cómo interactúa con la distancia cultural del país de origen y la distancia cultural del origen anfitrión para influir en el desempeño del joint venture, cómo ayuda, cuáles son las ventajas o desventajas, ¿no? Los hallazgos ayudan a dar sentido sobre el papel que juega la distancia cultural en el desempeño de un joint venture. En pocas palabras, hay que tener presente estas diferencias culturales, pero hay que analizar como puentes culturales, hay que ser conscientes de eso y también es algo que debemos de mapear en una matriz de riesgo como para poder trabajar también, ¿no? Internamente al hacer joint ventures. ¿Cuáles fueron los países que se estudiaron para analizar estos puentes culturales? Se analizaron países anfitriones, 24 países, y países locales, ¿no? Y aquí hay 59 países que también están en distintas partes del mundo, de casi los 5 continentes. Bueno, esos son parte de los desafíos, ¿no? Y otro gran desafío que hay aquí es, pues, entonces, cuando nosotros tenemos la empresa A y la empresa B que van a formar un joint venture, pues cada empresa tiene su gobierno corporativo, tiene sus políticas, procedimientos, tiene su control interno, tiene su cultura organizacional. Y al formar los dos el joint venture, entonces, ¿cuál será el gobierno corporativo? ¿Cuáles serán las políticas y procedimientos? ¿Cuál será el control interno? ¿Cuál será la cultura organizacional? ¿Cómo analizamos ese puente cultural que pueda haber? Y por otro lado, más allá de la empresa, si miramos a nivel país,
¿El país que recibirá el joint venture o la alianza estratégica está preparado normativamente? ¿Es viable hacer eso? Por ejemplo, una sola reladera, un solo tendido eléctrico, y el relacionamiento con la comunidad, cómo se recibirá, el riesgo país, cómo nos ve un inversionista frente a esto. Esos son los desafíos que tenemos, ¿no? Y a su vez, finalmente, ¿qué oportunidades tenemos? Los joint ventures y las alianzas estratégicas pueden permitir viabilizar proyectos mineros en etapas tempranas, como en etapa de exploración, en los casos que hemos visto, por ejemplo, ¿no? Los joint ventures, a través de estas nuevas empresas con otro enfoque hacia la comunidad, esa es la oportunidad. Es decir, cuando se genera un joint venture, entonces tiene que ser la oportunidad para decirle a la comunidad, ojo, aquí somos una nueva empresa minera que para mí es clave fortalecer el gobierno corporativo, para tener claridad cómo desde arriba en cascada van bajando políticas, procedimientos, control interno, estándares y un solo nivel de comunicación hacia la comunidad, generando beneficios no solamente para el inversionista, sino también para el Estado y la comunidad. A través de las alianzas estratégicas, ¿qué se puede hacer? Viabilizar infraestructura común, por ejemplo. Ya, no me uno en joint venture, pero sí quiero hacer una alianza estratégica porque yo tengo mi proyecto minero aquí que voy a desarrollarlo con todos sus componentes, tú tienes tu proyecto minero aquí que vas a desarrollarlo con todos sus componentes, pero resulta que tenemos una misma vía, que podría ser una vía común y tenemos las mismas zonas de influencia. Y entonces, ¿por qué no hacemos una alianza estratégica? ¿Por qué no hacemos caminos de acceso, redes eléctricas? ¿Por qué no abastecemos de internet, de postas, de colegios a estas comunidades en alianza estratégica? Hoy día también está la modalidad de obras por impuestos. O sea, existe esa oportunidad que se puede hacer para beneficiar a las zonas de influencia minera si muchos proyectos mineros en etapa de exploración dicen, no, yo no puedo invertir mucho hoy día porque soy exploración, yo no sé si esto va a ir para adelante, y no dejan de tener razón. Pero entonces, si es que se unen esos esfuerzos conjuntos y se va con esa propuesta a los alcaldes de las comunidades, los alcaldes tienen expectativas de los proyectos mineros, no desde cuando están en operación. Los alcaldes tienen expectativas de los proyectos mineros desde que escuchan que hay alguien que está haciendo la primera perforación ahí. ¿Por qué? Porque a su vez su comunidad les exige apoyo y porque a su vez en el fondo de todo hay necesidad, hay una brecha que cubrir, ¿no? Entonces, así se puede generar a través de alianzas estratégicas un compromiso firme y visible de beneficio para la comunidad y por ende de apoyo al Estado con infraestructura básica. ¿Y cuál es el corolario aquí? Que haciendo todo esto, reducimos la huella ambiental al pensar en infraestructura común para el desarrollo de un nuevo proyecto minero. Bueno, eso sería todo. He corrido un poco porque nos quedan pocos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Vamos a ahora absolver las preguntas que tienen los participantes sobre esta interesante charla, ¿no? Y también quería pedirles que luego llenen la encuesta. Hemos puesto en el link del chat un link para que llenen una encuesta sobre la maestría en gestión minera. Muy bien, entonces si es que tienen alguna pregunta pueden levantar la mano y activar su micrófono o pueden enviar sus preguntas a través del chat. Ahí veo que Luis Apana ha levantado la mano. Muy bien. Buenas noches, Luis. Adelante, Luis. Ok, buenas noches, profesora Gaby, profesora doctora Mariluz. Muchas gracias, excelente ponencia. Profesor, yo quería consultarle, en el caso del modelo chileno que nos presentó, si bien es cierto, nuestro marco normativo considera de alguna u otra manera, así a nivel general, el tema de joint ventures, en el caso chileno, su normativa considera algunos incentivos adicionales para promover este tipo de estrategias, porque, bueno, en el caso de Perú hay muy pocos casos de eso, se ha visto, ¿no? Y bueno, inicialmente hemos podido ver que cuando Glencore tenía las operaciones del Tapacá y las Bamas, de alguna u otra manera trató de tener unos componentes compartidos para reducir la huella ambiental, ¿no? Pero en el caso específico de Chile, usted ha podido ver de que su normativa considera algunos, digamos, incentivos normativos para promover ese tipo de casos. Gracias, Luis, por la pregunta. Yo creo que habría que entrar a analizar, ¿no? No tengo conocimiento si es que hay incentivos, pero fíjate que aún sin haber incentivos, esto es algo que es una realidad, ¿no?
Entonces, esto me llama a la reflexión de que eso es algo que se podría mirar, pero habría que ver qué tipo de incentivos y de qué forma. Lucho, tal vez estás hablando y estás con el micro apagado. ¿Aló, ahí se escucha? Sí, ahora sí. Ahora, Ya, mire, yo justamente mi consulta es que vamos a suponer el caso del EIA, ¿no? Que una empresa necesita, lo fundamental es para poder ya empezar a pasar construcción es el EIA aprobado. Entonces, pero la legislación peruana actualmente, digamos, permite que cada empresa presenta sus componentes para el EIA por separado, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría hacer? ¿Cuál es el marco legal que te permita, así, por ejemplo, que dos empresas compartan una regadera, ¿no? O que ya. dos empresas compartan una fuente de agua? Porque ley ya es por cada empresa, ¿no? ¿Cómo se podría hacer ahí? El marco legal lo permite. ¿Cómo se puede hacer para llegar a ese tipo de acuerdos que podrían ser muy beneficiosos? Pero ¿cómo se consigue, digamos, las autorizaciones correspondientes en ese caso? Ya, en mi opinión, ahí hay que pensar en estas etapas bastante tempranas, es decir, cuando se están haciendo las primeras actividades de exploración y se encuentra que hay recursos y reservas considerables, entonces cada empresa que tiene su proyecto de exploración es ahí que deciden y tienen que unirse y hacer su joint venture. Y de ahí en adelante caminar conjuntas, formado el joint venture, es una empresa jurídica que se forma en Perú y el joint venture es totalmente válido para poder desarrollar actividades en el país. Las concesiones mineras cada uno las aportará, las pasarán a este nuevo joint venture. Seguramente hay algunas cosas que en el camino van a surgir, pero en mi opinión eso es en las etapas tempranas. Cuando ya ambas empresas tienen un EIA aprobado cada uno, obviamente ya cada uno tiene los componentes autorizados. En esa etapa seguramente se podrán establecer algún otro tipo de alianzas estratégicas posiblemente, pero todo esto hay que enmarcarlo sí, o sea, aquí está muy bien la pregunta y hay que tener la mente amplia y empezar a mirar con el marco normativo que tenemos. Entonces, si queremos ver esto, empezar a analizar, tienen que entrar los abogados de parte del Estado para ver, ¿esto es viable, factible, en qué etapa, cómo promuevo, cómo apoyo esto, qué brechas tengo, qué parte normativa tendré que cubrir, ¿no? Pero sí, Sí, sí es. porque esto es importante en el sentido de que, o sea, lo que usted, claro, dice actualmente ya, ok, si las dos o tres empresas se asocian, forman un consorcio, digamos, forman una nueva razón social, bueno, entonces ni hablar. Podrían entrar y presentarse ante el Ministerio de Economía, al Ministerio de Energía y Minas, presentar su EIA, porque son una nueva empresa que va a presentar los componentes. Pero supongamos que las empresas dicen, no, yo no quiero asociarme, porque, bueno, cada quien tiene su realidad, pero queremos una alianza para desarrollar, pues, para usar la regadera, ¿no? No nos interesa asociarnos. A quien digamos, mantiene su propia razón social o su propia estructura, digamos, de empresa, pero simplemente quiere hacer una alianza para una determinada facilidad. No sé si eso la legislación tal vez no lo permita o debiera permitirlo, ¿no? Porque, digamos, porque a lo mejor las empresas digan, no, yo no quiero asociarme, yo quiero conservar mi independencia, pero quiero hacer solamente buscar una alianza para este punto específico, ¿no? Claro, sí, pues bueno, ahí hay varios factores a analizar, está desde la misma responsabilidad de la empresa por los activos que tiene, la regadera es un activo fijo para cada una de las empresas, pasa por otro análisis para ver realmente cómo podrían unirse y cómo viabilizar y responsabilidades y riesgos, quién opera, quién hace el cierre, o se aísla totalmente y el joint venture es de ese componente. Sí, esto da para mucho, empezar a poner en blanco y negro en la línea de tiempo desde la etapa temprana, iniciada la exploración, hasta llegar al punto límite de iniciar operación. ¿Qué casuística puede haber? ¿Qué dice nuestra normativa? Que sí, que no tenemos permitido, ¿no? Muchas gracias. Muy Ok. bien. Hay otra pregunta, Gaby, de Néstor Caguana Peralta. Dice, buenas noches a todos. En caso de minas subterráneas, ¿cómo ve la aplicación del joint venture? Si fuera ventajosa, ¿en qué medida? Claro, es igual si estamos hablando de minas a tajo abierto o subterráneas, es lo mismo, porque la mina subterránea igual está ubicada en una zona, la otra estará en otra zona, se hace el joint venture y se unen. Incluso tenemos casos en Perú de minas subterráneas que ya están de distintas empresas
que están encontrando, que se están encontrando ya en algún punto, ¿no? Por la cercanía que tienen. Igual, sucede igual, aplica igual para subterráneo Tajo Abierto. Muy bien. Hay otra pregunta de André del Castillo. Adelante, André. Sí, buenas noches, gracias por el pase. Es una pregunta y también para acotar un poco, ¿no? Nosotros sabemos que los estudios actualmente parten desde un conceptual, ¿no? Entonces, si un proyecto inicialmente se estudió como independiente, ¿no? En un marco ya conceptual y tal vez ya cuando va a entrar una prefactibilidad ya vamos a entrar posiblemente a la etapa de exploración, ¿no? Que es por donde empezaría sus labores. Entonces, ¿qué pasa, no? Que ya en ese camino que tal vez ya podría pasar tal vez a una factibilidad ya analizando el proyecto y tal vez ya a una fase de selección o ejecución, si es que se integra, ¿no? Con otro proyecto cercano, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista, digamos, económico, como caso de negocio, posiblemente sí sea beneficioso, ¿no? O sea, que en el sentido de que nuestros costos posiblemente, ya sean componentes, sean compartidos y nuestro caso de negocio sea aún mucho más atractivo. Pero un poco la duda que tengo es si es que ya cuando estemos en una fase ya prácticamente muy, muy adelantada de nuestro proyecto y volver a hacer como que una nueva evaluación, ¿no? De como un caso más de integración, nos retrasaría más, ¿no? Para aperturar el proyecto, ¿no? Eso es un poco la pregunta que tengo. Ya, sí, está muy bien, es cierto. Por eso es que este webinar se llama En etapas tempranas de un proyecto, ¿no? Pero sí, o sea, da pie para empezar a analizar. Entonces, si es que esto puedo hacer en etapas tempranas, entonces, ¿qué pasa cuando yo ya tengo un EIA, como dijo uno de sus compañeros, o como tú dices, André? ¿Qué pasa si ya he avanzado mucho más? Sabemos todo lo que, el tiempo que nos toma y el costo que nos toma en horas hombre, poder contar con una autorización. Entonces, si en ese momento yo decido parar y hacer una asociación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si quiero hacer un joint venture o una alianza estratégica. Tengo que sopesar. Muchas veces tal vez ahí la mirada sería, ¿y cómo estoy con mi relacionamiento con la comunidad? ¿Cómo estoy con la apuesta de los inversionistas por este proyecto? Este proyecto, ¿qué dice el estudio de factibilidad? ¿Es rentable? ¿No es rentable? ¿Y qué pasa si pienso en componentes comunes? Con el proyecto que tengo al costado, que también está más o menos por la etapa donde yo estoy. Entonces, ¿qué pasa si me asocio en este momento? Yo creo que son análisis y decisiones estratégicas que vale la pena revisar. Eso es lo que en esta sesión nos estamos llevando, ¿no? ¿Por qué no pensar en eso? No quiere decir necesariamente que lo vayas a hacer, todo pasa por un análisis, todo pasa por una evaluación y luego la decisión, ¿no? Pero hay que pensar que esas serían otras formas para proyectos que económicamente podrían no ser viables porque el desarrollo de todos los componentes es muy costoso por la ley del mineral y lo que fuese no sé, N factores que puedan haber, pero si miro al costado y veo que hay otro proyecto que tiene algo muy similar a lo mío, ¿por qué no me puedo unir? No precisamente joint venture, ¿eh? Hemos visto dos casos, joint venture, que dos empresas se unen y forman una sola, cada una aporta su tajo abierto, su mina subterránea, no hay problema, o alianzas estratégicas para desarrollar accesos comunes, que para eso no necesitas tener, cada uno tendrá su autorización seguramente, eso es parte ya de ir y conversar con el MINEN seguramente. Es decir, esto que nos deje esa pregunta para rondar y para cada uno desde donde estemos, desde el gobierno, desde la comunidad, desde la empresa minera, oye, aquí hay algo diferente, ¿cómo lo puedo hacer? ¿No? Nos está sacando un poco de los esquemas que conocemos. Eso es. Muy bien, muchas gracias. No sé si Lucho San Martín ha levantado la mano o fue por la vez anterior. No, fue por lo anterior, sí, Muy bien. disculpe. Okay. Agradecemos a la profesora Gaby Palacios por esta interesante charla.
Muchas Gracias. gracias. Hasta luego.